Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos que dividen tu existencia en un antes y un después tan brutos que nunca vuelves a ser la misma persona, para mí. Ese momento llegó una tarde de marzo cuando tenía apenas 8 años. El cielo estaba gris, recuerdo eso con una claridad que me duele. Mi madre me tomó de la mano, cosa que casi nunca hacía, y me dijo que íbamos a dar un paseo. Yo me emocioné. Qué ingenuo fui. Caminamos durante lo que me pareció una eternidad. Mis piernas cortas se cansaban, pero no me quejé porque tenía miedo de que se enojara. Siempre tuve miedo de enojarla. Llegamos a un barrio que no conocía, con casas que parecían desmoronarse sobre sí mismas y calles llenas de baches. Me dijo que esperara en una esquina, que iba a comprar algo y volvería enseguida. Me dejó una maleta pequeña, de esas que tienen una rueda rota y se arrastran haciendo un ruido horrible. Adentro había 3 mudas de ropa, un cepillo de dientes y una fotografía arrugada de nosotras dos. Nada más. Esperé 1 hora, 2 horas, 3. El sol comenzó a esconderse y el miedo me apretó la garganta como una mano invisible. La gente pasaba a mi lado sin mirarme, como si fuera parte del paisaje, otra cosa rota en una calle llena de cosas rotas. Cuando finalmente entendí que no iba a volver, algo dentro de mí se apagó. No lloré. Los niños creen que si lloran, alguien vendrá a consolarlos. Pero yo ya había aprendido que, en mi caso, nadie vendría. Así que me quedé quieta, abrazando esa maleta inútil, sintiendo como el frío de la noche se metía en mis huesos. Un señor que vendía tamales en un carrito se acercó. Me preguntó si estaba perdida. No supe qué responder porque técnicamente no estaba perdida. Sabía exactamente dónde estaba. Lo que no sabía era dónde estaba mi lugar en el mundo. Me llevó a una comisaría. Los policías intentaron contactar a mi madre, pero el número que les di estaba fuera de servicio. Claro que lo estaba. Ella lo había planeado todo. Pasé esa noche en una oficina fría que olía a café viejo y desesperanza. Una mujer policía me trajo un chocolate caliente, pero no pude tomarlo. Tenía un nudo en el estómago que no me dejaba tragar nada. Me preguntó mi nombre completo, el nombre de mi madre. Sí tenía otros familiares. Le dije la verdad, no conocía a nadie más. Mi madre siempre había sido reservada, casi secreta sobre nuestra familia. Nunca conocí abuelos, tíos, primos. Era como si no tuviéramos pasado. Como si hubiéramos aparecido de la nada. Al día siguiente me trasladaron a un orfanato. El lugar no era horrible, pero tampoco era un hogar. Era simplemente un edificio donde guardaban a los niños que nadie quería. Durante los primeros meses, cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi corazón daba un salto pensando que era ella que había venido a buscarme. Que todo había sido un terrible error, pero los pasos siempre pertenecían a alguien más. Los otros niños tenían historias, padres muertos en accidentes, familias destruidas por la pobreza o la enfermedad. Yo era la única que había sido deliberadamente abandonada, elegida para ser desechada. Eso me hacía diferente, y los niños tienen un instinto cruel para detectar las diferencias. Me llamaban la que nadie quiso. En las noches, escuchaba sus burlas resonar en mi cabeza hasta que me quedaba dormida, llorando en silencio. Y antes de continuar, quiero pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón, si sienten que necesitan escuchar el resto, por favor suscríbanse a este canal, porque lo que viene a continuación es la prueba de que ninguna herida, por profunda que sea, tiene la última palabra sobre quién podemos llegar a ser. Activen la campanita para no perderse historias como esta, historias reales de personas que se negaron a quedarse rotas. Ahora sí. Sigamos. Aprendí a sobrevivir volviéndome invisible. En el orfanato, los niños invisibles no reciben atención, pero tampoco reciben problemas. Me convertí en una sombra que se movía entre las paredes, que hacía sus tareas, que comía su comida sin quejarse. Que nunca pedía nada porque había aprendido que pedir era inútil. Las monjas que dirigían el lugar eran estrictas pero no crueles. Simplemente estaban cansadas, agotadas de cuidar a docenas de niños con sus propias tragedias. Los años pasaron. Cumplí 9, 10, 11. Cada cumpleaños era un recordatorio de que seguía sola. Mientras otros niños ocasionalmente recibían visitas o incluso eran adoptados, yo permanecía. Las parejas que venían buscando hijos querían bebés o niños pequeños, alegres y sin memoria. Yo ya era demasiado mayor, demasiado callada, demasiado marcada. Encontré refugio en los libros. La biblioteca del orfanato era pequeña, pero para mí era un universo entero. Me sumergía en historias de personas que superaban adversidades imposibles, de huérfanos que encontraban su camino, de finales felices que parecían imposibles hasta la última página. Esos libros me enseñaron algo crucial, que una historia no termina donde otros creen que termina. A los 14 años, algo cambió.
Una de las monjas, Sor Teresa, notó que tenía facilidad para los números. Me conseguí una beca para un colegio técnico. De repente, tenía una oportunidad. No era gran cosa, solo una pequeña grieta en el muro que me rodeaba. Pero era algo. Me aferré a esa oportunidad con una desesperación que probablemente no era saludable. Estudié como poseída. Mientras otros adolescentes salían, se divertían, exploraban. Yo me quedaba enterrada en libros de contabilidad y administración. No lo hacía solo por aprender. Lo hacía porque necesitaba demostrar algo. No sé si era mi madre ausente, al mundo que me había ignorado, o a mí misma, probablemente a las 3. A los 18 salí del orfanato. Legalmente ya era adulta. Lo que en términos prácticos significaba que ya no era responsabilidad de nadie. Me dieron una pequeña suma de dinero, algo de ropa usada y una dirección de un albergue para jóvenes. Recuerdo estar parada en la puerta del orfanato, con una bolsa en la mano, mirando hacia la calle, sintiendo el mismo vértigo que sentía aquella tarde cuando tenía 8 años. Pero esta vez era diferente, esta vez tenía un plan. Había conseguido trabajo como auxiliar contable en una empresa pequeña. El sueldo era miserable, pero era mío. Renté una habitación en un edificio que olía a humedad y comida frita. Pero tenía una puerta que podía cerrar con llave, por primera vez en una década. Tenía privacidad, tenía un espacio que era mío. Trabajé durante el día y estudié durante la noche. Me inscribí en cursos nocturnos de administración de empresas. Dormía 4 o 5 horas. Me alimentaba de café y determinación. La gente me decía que me estaba matando, que necesitaba descansar, tener vida social. No entendían que eso era mi vida social. Mi ambición no era un hobby. Era mi supervivencia. Ascendí lentamente. De auxiliar a asistente. De asistente a contadora junior. Cada pequeño aumento de sueldo lo guardaba religiosamente. No me compraba ropa nueva a menos que fuera absolutamente necesario. No salía a comer. No iba al cine. Todo mi dinero iba a una cuenta de ahorros que crecía con una lentitud dolorosa pero constante. A los 23. Algo extraordinario sucedió. La empresa donde trabajaba fue comprada por una compañía más grande, en el proceso de fusión. Mi trabajo llamó la atención del nuevo director financiero. Me ofreció un puesto mejor con un salario que triplicaba lo que ganaba. Acepté sin dudarlo. Aunque eso significaba mudarme a otra ciudad. La nueva ciudad era más grande, más impersonal, más difícil, pero también era una oportunidad de reinventarme. Nadie allí conocía mi historia. No era la niña abandonada, no era la huérfana. Era simplemente Valentine. Una profesional joven con un futuro por delante. Me gustaba esa versión de mí misma. Seguí escalando. A los 24 era contadora senior. Compraba mi ropa en tiendas decentes. Podía permitirme un apartamento pequeño pero limpio en un barrio seguro. Por fuera parecía que lo había logrado. Por dentro había un vacío que nada podía llenar. Tenía éxito profesional, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. Ningún amigo cercano. Ninguna familia. Solo yo y mis logros, que de repente no se sentían tan significativos. En las noches, cuando el silencio de mi apartamento se volvía ensordecedor, me preguntaba por qué lo había hecho, por qué me había abandonado. Había construido 1000 teorías a lo largo de los años. Quizás era adicta a algo. Quizás tenía problemas mentales. Quizás simplemente no sabía cómo ser madre. Ninguna explicación lograba cerrar la herida. Y entonces llegó mi cumpleaños 25. Fue un día como cualquier otro. Me desperté, fui al trabajo. Hice mis tareas. Nadie sabía que era mi cumpleaños y yo no se lo dije a nadie. Regresé a mi apartamento al anochecer, cansada y vacía. Había un sobre en mi buzón. Era un sobre grande, amarillento, con mi nombre escrito a mano en una caligrafía antigua y temblorosa. No tenía remitente. Lo abrí con dedos temblorosos, sin saber por qué sentía que algo estaba a punto de cambiar. Dentro había documentos legales, muchos documentos legales, y una carta. La carta estaba escrita en el mismo estilo antiguo, con palabras que parecían venir de otra época. Decía: querida Valentine, si estás leyendo esto, es porque he muerto y porque finalmente te he encontrado. Soy Luz María, tu abuela materna. Nunca nos conocimos y eso es el mayor pesar de mi vida. Tu madre, mi hija Rosa Elena, te alejó de mí cuando eras apenas una bebé. Nuestras diferencias eran irreconciliables y ella juró que nunca me dejaría conocerte. Pasé años buscándote. Pero ella cambió de ciudad, de identidad, te escondió de mí con una determinación cruel. Cuando supe lo que te hizo, cuando descubrí que te abandonó. El dolor casi me mata. Contraté investigadores privados para encontrarte. Te seguí desde la distancia, protegiéndote de las sombras. Me aseguré de que recibieras esa beca. Me aseguré de que tuvieras oportunidades.
Quería acercarme, revelarte la verdad. Pero mi abogado me aconsejó esperar hasta que fueras mayor de edad y estuvieras estable. Luego me enfermé, y el tiempo se me acabó. Te dejo todo lo que tengo, mi casa, la hacienda Santa Lucía, en San Miguel de los Santos, y todos mis ahorros, es tuyo por derecho, porque eres mi nieta y porque mereces tener raíces. Tu madre intentó quitarme todo en vida, pero mis abogados se aseguraron de que no pudiera tocarlo después de mi muerte. La casa está en un fideicomiso a tu nombre desde que naciste. Perdóname por no haber podido darte el amor en persona. Pero espero que esta herencia te diga lo que nunca pude decirte en vida. Siempre fuiste querida, siempre fuiste importante, y siempre tuviste un hogar esperándote. Leí la carta 3 veces. 4. 5. Las lágrimas hacían que las palabras se volvieran borrosas. Tenía una abuela. Había tenido una abuela que me buscó, que me protegió. ¿Qué pensó en mí? No había estado completamente sola, después de todo. Y ahora tenía una casa. Una hacienda. Los documentos legales eran complejos, llenos de términos que apenas entendía a pesar de mi profesión. Pero lo esencial era claro: doña Luz María Cortés había fallecido 6 meses atrás. Había dejado instrucciones específicas de que no se me contactara hasta mi cumpleaños 25. La hacienda Santa Lucía, valorada en una suma considerable, era legalmente mía. También había una cuenta bancaria con ahorros suficientes para vivir cómodamente durante años. Pedí vacaciones en el trabajo. Mi jefe, sorprendido porque nunca pedía tiempo libre, me las concedió sin preguntas. Empaqué una maleta pequeña, renté un auto y conduje durante 6 horas hasta San Miguel de los Santos, un pueblo colonial que aparecía en el GPS como un punto diminuto en medio de montañas. El pueblo era hermoso de esa manera antigua y melancólica que tienen los lugares olvidados por el tiempo. Calles empedradas, casas con fachadas de colores pastel, una plaza central con una iglesia que parecía haber estado allí desde siempre. Pregunté por la hacienda Santa Lucía y todos conocían el lugar. Una señora mayor me dio indicaciones detalladas, mirándome con curiosidad apenas disimulada. Conduje por un camino de tierra durante 20 minutos. Y entonces la vi. La hacienda se alzaba al final del camino como algo salido de un sueño. Era enorme, con muros blancos y techos de teja roja, rodeada de jardines que alguna vez debieron ser espectaculares, pero ahora estaban descuidados. Había una fuente en el patio principal, árboles frutales, un establo vacío. Me bajé del auto con las piernas temblorosas. Tenía las llaves en la mano, las que el abogado me había enviado junto con los documentos. Caminé hacia la puerta principal, sintiendo el peso de cada paso. Esta era mi herencia, mi historia, mi conexión con un pasado que nunca conocí. Pero cuando estaba a punto de meter la llave en la cerradura, la puerta se abrió desde adentro, y allí estaba ella, mi madre. Habían pasado 17 años, pero la habría reconocido en cualquier parte. Tenía el mismo cabello oscuro, aunque ahora con canas, los mismos ojos cafés, pero había algo diferente en ella. Se veía cansada, gastada, tenía arrugas profundas alrededor de la boca y los ojos. Vestía ropa que alguna vez fue elegante, pero ahora estaba desgastada. Nos quedamos mirando la una a la otra durante lo que pareció una eternidad. Vi el momento exacto en que me reconoció. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Vi cómo sus manos comenzaban a temblar. Valentine, susurró. Mi nombre sonaba extraño en su boca, como si no tuviera derecho a pronunciarlo. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Pero no me importó. Ella tragó saliva. Yo vivo aquí. Esta era la casa de mi madre. Cuando ella murió, esta casa no es tuya, la interrumpí. Saqué los documentos de mi bolso. Esos papeles legales que cambiaban todo. Esta casa es mía. Mi abuela me la dejó a mí en un fideicomiso que estableció cuando yo nací. Tú no tienes ningún derecho sobre ella. Vi cómo procesaba la información. Vi cómo la comprensión y luego el pánico se instalaban en sus ojos. No. Eso es imposible. Mi madre no. Tu madre hizo exactamente eso porque sabía qué clase de persona eras. Sabía que me abandonarías. Y se aseguró de protegerme incluso después de su muerte. Mi madre retrocedió un paso, luego otro. Parecía que la tierra se estaba abriendo bajo sus pies. Valentine, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo me dejaste en una esquina cuando tenía 8 años? ¿Cómo pasé una década en un orfanato mientras tú vivías aquí, en esta mansión, disfrutando de una herencia que no te pertenecía? Yo no sabía de la herencia hasta que ella murió. Dijo rápidamente. Hacía años que no hablaba con mi madre. Cuando recibí la notificación de su muerte, vine y encontré la casa vacía. Pensé que como su única hija, era mía por defecto. Los abogados nunca me dijeron nada sobre un fideicomiso, porque no tenían que decírtelo. No eras la beneficiaria.
Yo lo era. Ella se llevó las manos a la cara. Por un momento pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. En cambio, sus ojos se endurecieron. Escucha. Valentina, sé que cometí errores. ¿Errores? La palabra salió de mi boca como una bofetada. Los errores son olvidar comprar leche o llegar tarde a una cita. Abandonar a tu hija no es un error. Es una elección. Tenía 26 años. Era una niña criando a otra niña. No sabía cómo ser madre. Tu padre me había dejado, mi madre me había echado de su vida por quedar embarazadas y no estar casada. Estaba sola, asustada. Sin dinero, yo tenía 8 años y estaba aterrada. Pero eso no te importó, ¿verdad? Cuando las cosas se pusieron difíciles. Simplemente me desechaste como si fuera basura. El silencio que siguió fue denso, pesado. Podía escuchar el viento moviendo los árboles del jardín. El sonido distante de pájaros. La tarde comenzaba a caer. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente mi madre. Su voz sonaba pequeña, derrotada. Esa era la pregunta, ¿verdad? Durante 17 años había imaginado este momento. Había ensayado conversaciones en mi cabeza. Discursos llenos de rabia y dolor. Había fantaseado con hacerla sufrir como ella me hizo sufrir a mí. Pero ahora que estaba aquí, frente a esta mujer que era mi madre pero también una extraña, no sabía qué sentir. Voy a reclamar lo que es mío. Dije finalmente, esta casa, esta propiedad, todo. ¿Y tú te vas a ir? ¿A dónde?, preguntó, y por primera vez escuché genuino miedo en su voz. No tengo nada. Sin esta casa, no tengo a dónde ir. Por un segundo. Solo un segundo, sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima. Pero luego recordé a aquella niña de 8 años, esperando en una esquina. Recordé las noches frías en el orfanato. Recordé los cumpleaños solos, las navidades vacías, los años de preguntarme qué había hecho mal para merecer ser abandonada. Eso no es mi problema, dije. Tuviste 17 años para pensar en mí. Para buscarme, para disculparte. Elegiste no hacerlo. Ahora yo elijo esto. Entré a la casa, dejándola parada en el umbral. El interior era tan impresionante como el exterior. Techos altos con vigas de madera, pisos de mosaico antiguo, muebles que probablemente valían una fortuna. Pero todo estaba descuidado, cubierto de polvo y abandono. Mi madre había vivido aquí, pero no había cuidado el lugar. Era como si estuviera ocupando un espacio que sabía que no le pertenecía. Subí las escaleras. Había habitaciones por todas partes. Cada una más grande que el apartamento entero donde yo vivía. Encontré lo que debió ser la habitación principal. Había fotografías en las paredes. Fotos de mi abuela en diferentes etapas de su vida. Y allí, en una foto antigua y descolorida, estaba yo. Debía tener tal vez 2 años. Mi abuela me cargaba, ambas sonreíamos a la cámara. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Había existido un tiempo, aunque breve, en el que fui querida por ella, en el que tuve una familia. Mi madre me había robado eso. Me había robado años de amor, de pertenencia. De tener a alguien que me llamara su nieta. Escuché pasos detrás de mí. Mi madre había subido. Estaba parada en la puerta de la habitación, mirando la misma fotografía que yo miraba. Ella te amaba, dijo suavemente, incluso cuando no podía verte. Hablaba de ti constantemente. Decía que algún día te encontraría, que te traería de vuelta. Pero tú te aseguraste de que eso nunca pasara. Tenía miedo de que me quitara tu custodia. Mi madre tenía dinero, conexiones. Yo no tenía nada. Pensé que, si me alejaba lo suficiente, si te escondía bien, podríamos tener una vida juntas sin su interferencia. ¿Y cómo resultó eso? ¿Fue genial nuestra vida juntas? Oh, espera. No tuvimos una vida juntas porque me abandonaste. Mi madre se dejó caer en una silla antigua que protestó bajo su peso. Se veía derrotada, destrozada. Parte de mí quería sentir satisfacción al verla así. Pero otra parte, una parte que no quería reconocer, simplemente sentía vacío. Después de dejarte ese día, comenzó a decir con voz temblorosa, pensé que estaría aliviada. Pensé que, finalmente, podría vivir mi vida. Ser libre, pero no fue así. La culpa me consumía. Cada niña que veía en la calle me recordaba a ti. Cada cumpleaños tuyo que pasaba me destrozaba un poco más. Intenté buscarte. Pero era demasiado cobarde para ir a las autoridades. Tenía miedo de que me arrestaran, de que me odiaran, de enfrentar lo que había hecho. Entonces tu madre murió y encontraste esta casa. Sí, pensé que era una señal, una oportunidad de empezar de nuevo. Pero cada día que pasaba aquí me recordaba lo que había perdido. Esta casa debería haber sido tuya desde siempre. Estas habitaciones deberían haber resonado con tu risa. Y yo lo arruiné todo. Me volteé para mirarla, realmente mirarla. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ahora, dejando surcos brillantes en su piel, se veía tan pequeña, tan frágil.
Nada como el monstruo que había construido en mi imaginación durante todos estos años. ¿Sabes qué es lo más triste? Le dije, que lo único que quería cuando era niña era que volvieras. Habría perdonado cualquier cosa, habría aceptado cualquier excusa. Solo necesitaba saber que me querías, pero nunca volviste. Lo sé, susurró. Ahora es demasiado tarde. Tenía razón, era demasiado tarde. No podíamos recuperar esos 17 años. No podía volver a ser esa niña que esperaba en una esquina. Y ella no podía deshacer su decisión. Estábamos atrapadas en las consecuencias de sus acciones. Dos mujeres conectadas por sangre pero separadas por un abismo de dolor. Pasé esa noche en la hacienda, en una de las habitaciones de huéspedes. No podía dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos de una casa vieja que se asentaba en la noche. Escuché a mi madre moverse en la habitación de abajo. Imaginé que tampoco podía dormir. A la mañana siguiente, la encontré en la cocina. Había preparado café. Me sirvió una taza sin decir palabra. Lo acepté. Más por costumbre que por otra cosa. Nos sentamos en la mesa de la cocina, una mesa antigua y sólida que probablemente había visto generaciones de comidas familiares. Necesito tiempo, dije finalmente, para decidir qué hacer con este lugar. Y contigo. Ella asintió. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Un mes, tal vez 2. ¿Puedo quedarme hasta entonces? La miré. Era una pregunta justa. Esta casa era legalmente mía, pero echarla inmediatamente se sentía cruel. Incluso después de todo. O tal vez me estaba volviendo blanda. No estaba segura. Puedes quedarte, dije. Pero en una de las habitaciones de servicio. Íbamos a establecer reglas. No me hablas a menos que sea necesario. No entras a mi habitación. No tocas nada que perteneciera a mi abuela sin mí. Permiso. De acuerdo, aceptó inmediatamente. Lo que digas. Pasé los siguientes días explorando cada rincón de la hacienda. Encontré diarios de mi abuela, cartas que nunca envió. Fotografías de una vida que nunca conocí. Leí sobre su búsqueda desesperada por encontrarme, sobre cómo contrató investigadores. Sobre su frustración cuando mi madre cambiaba constantemente de dirección. También encontré cosas sobre mi madre. Cartas viejas donde mi abuela le suplicaba que volviera, que le dejara conocerme. Respuestas frías de mi madre, llenas de amargura y resentimiento. Vi la historia de una relación rota, de dos mujeres tercas que dejaron que su orgullo destruyera una familia. Y en medio de todo eso, estaba yo, la niña que pagó el precio de sus decisiones. Contraté a un abogado local para que revisara todos los documentos de la propiedad. Todo estaba en orden. La casa era indiscutiblemente mía. Mi abuela había sido meticulosa en sus preparativos legales, pero el abogado me advirtió algo: si decidía echar a mi madre, sin darle ningún recurso, ella podría intentar demandar por manutención filial. Era su derecho legal, aunque, agregó el abogado, dado que ella te abandonó cuando eras menor de edad, un juez probablemente no le sería favorable. Pero el proceso sería largo, costoso y doloroso para ambas. Esa noche, me senté en el estudio de mi abuela, rodeada de sus libros y sus recuerdos. Pensé en lo que ella habría querido. Había sido una mujer dura, según sus diarios, pero también justa. Creía en segundas oportunidades, pero también en la responsabilidad. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que tal vez era loca, o tal vez era exactamente lo que necesitaba. A la mañana siguiente, llamé a mi madre al estudio. Ella entró nerviosamente, con las manos entrelazadas frente a ella como una niña llamada a la oficina del director. Siéntate, le dije, señalando la silla frente al escritorio de mi abuela. Mi abuela. Qué extraño era pensar en ella así, como alguien real y no solo una idea abstracta. Mi madre se sentó con la espalda rígida, esperando el veredicto. Yo coloqué varios documentos sobre el escritorio entre nosotras. He tomado una decisión. Comencé, pero antes necesito que respondas algo con total honestidad. ¿Por qué volviste? ¿Por qué no seguiste adelante después de abandonarme? Ella bajó la mirada a sus manos. Al principio intenté hacerlo. Conseguí trabajo en una fábrica, renté un cuarto diminuto. Pensé que, finalmente, tendría la libertad que siempre quise. Pero cada noche me despertaba con pesadillas. Te veía esperándome en esa esquina. Pero cuando corrí hacia ti, desaparecías. Una vez, 3 años después de haberte dejado, fui al orfanato. Me quedé afuera durante horas, reuniendo valor para entrar, pero no pude hacerlo. Tenía demasiado miedo de lo que verías en mis ojos. Tenía miedo de tu odio. Habrías preferido mi odio al vacío que dejaste. Dije, lo sé ahora. Pero entonces era cobarde. Siempre fui cobarde. Asentí lentamente. Al menos eso era honesto. ¿Y cuando viniste aquí? Cuando encontraste esta casa, después de que tu madre muriera, pensé en buscarte entonces. Los abogados me habían dado información sobre el funeral.
Mencionaron que había intentado localizarte antes de morir, pero cuando llegué y vi esta casa, esta vida que ella había construido sin mí. La amargura regresó. Pensé, ¿por qué ella pudo tener todo esto, mientras yo sufrí? Convencí a mí misma de que merecía algo de su herencia, que después de todos los años que me rechazó. Me debía esto, pero no era suyo para dártelo. Era mío. Sí. Admitió en voz baja, era tuyo. Respiré profundo, esto es lo que va a pasar. He decidido quedarme con la hacienda. Voy a dejar mi trabajo en la ciudad y mudarme aquí. Voy a restaurar este lugar, devolverle la gloria que mi abuela pretendía que tuviera. Vi cómo su rostro se descomponía, preparándose para lo que vendría a continuación. Tú, continuó. Tienes dos opciones. Opción 1, te vas ahora mismo. Te daré dinero suficiente para 3 meses de renta en algún lugar y nunca más nos veremos. No te debo nada más que eso, y francamente, es más de lo que mereces. Ella sintió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Opción 2, dije, dejando que las palabras colgaran en el aire un momento. ¿Te quedas? Su cabeza se levantó bruscamente, confusión escrita en cada línea de su rostro. Pero si eliges quedarte. Continué rápidamente, hay condiciones, no negociables. Trabajarás para mí. Esta hacienda necesita ser restaurada completamente. Los jardines están descuidados, las habitaciones necesitan reparación. Hay años de abandono que corregir. Trabajarás todos los días, 8 horas mínimo. Harás lo que yo te diga, cuando te lo diga. No recibirás salario, pero tendrás alojamiento y comida. Vi cómo procesaba esto. Era duro. Era humillante. Era exactamente eso. Además, agregué. Una vez por semana nos sentaremos juntas, y tú me contarás sobre mi abuela. Todo lo que recuerdes. Cómo era, que le gustaba. Sus historias. Me robaste la oportunidad de conocerla. Lo mínimo que puedes hacer es ayudarme a recuperar algo de eso. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó con voz temblorosa. 1 año. Si después de 1 año siento que realmente has tratado de compensar, aunque sea una fracción del daño que causaste, te daré dinero para que comiences de nuevo. No mucho, pero suficiente. Y si en algún momento decides que esto es demasiado duro, puedes irte. Pero si te vas. No hay vuelta atrás, elige ahora. Mi madre me miró a los ojos. Pude ver el cálculo ocurriendo en su mente. Estaba pesando su orgullo contra su desesperación, su comodidad contra su culpa. Fue fascinante verla, esta mujer que me había dado la vida, pero también la había destrozado, enfrentarse a una decisión que finalmente la haría responsable. Me quedo. Dijo finalmente, acepto tus términos. Di las palabras completas. Tragó saliva. Acepto trabajar para ti durante 1 año, sin salario. Bajo tus condiciones. Y acepto contarte sobre tu abuela. Saqué un documento que había preparado con el abogado. Un contrato simple pero legal. Lo empujé hacia ella junto con una pluma. Firma. Lo hizo, con mano temblorosa. Cuando terminó. Guardé el documento en un cajón del escritorio. Empiezas mañana. 6 de la mañana. Tu primera tarea será limpiar completamente el ala este de la casa. Hay 20 años de polvo y abandono allí. Ella sintió y se levantó para irse, pero en la puerta se detuvo. Valentine, dijo suavemente, gracias. No me agradezcas, respondí fríamente. No lo hago por ti, lo hago porque mi abuela amaba esta casa. Y la gente que amas no debería ser olvidada. Tú me enseñaste eso, de la manera más dolorosa posible. Los primeros días fueron brutalmente incómodos. Mi madre trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer y yo la supervisaba con distancia profesional. No hablábamos excepto para que yo diera instrucciones. Durante las comidas, nos sentábamos en extremos opuestos de la mesa. El silencio tan denso que podía cortarse, pero las tardes de los viernes eran diferentes. Esas eran nuestras sesiones designadas. Nos sentábamos en la sala principal, yo con una libreta. Ella con una taza de té que apenas tocaba. Y hablaba. Me contó que mi abuela, Luz María, había sido una mujer de negocios feroz en una época donde las mujeres no hacían negocios. Había heredado la hacienda de su padre y la había convertido en una operación próspera, cultivando café y frutas que vendía a comerciantes de ciudades cercanas. Me contó que mi abuela tocaba el piano, que cada tarde se sentaba en el piano de cola que aún estaba cubierto con una sábana en la sala de música. Me contó que amaba las flores de bugambilia y que solía trenzar mi cabello cuando yo era bebé, antes de que mi madre nos alejara. ¿Por qué? La interrumpí una noche. ¿Por qué rompiste con ella? ¿Qué fue tan terrible que preferiste la pobreza a aceptar su ayuda? Mi madre miró hacia la ventana, hacia la oscuridad que se extendía más allá, porque quería controlarme. Cuando le dije que estaba embarazada de ti, se puso furiosa. No porque desaprobara, sino porque tu padre no era quien ella había elegido para mí.
Quería que me casara con el hijo de un socio de negocios, alguien que pudiera expandir su imperio. Cuando me negué. Cuando elegí a tu padre, se sintió traicionada. Pero mi padre se fue. Sí. Y cuando se fue, mi madre dijo que volviera arrastrándome, que admitiera que había tenido razón. Pero yo era joven y terca. Prefería sufrir que darle esa satisfacción. Así que, me hiciste sufrir a mí también. Sí, admitió, y por primera vez. Vi algo que podría haber sido genuino remordimiento. Usé tu bienestar como un arma en una guerra contra mi propia madre. Y para cuando me di cuenta de lo que había hecho. Ya era demasiado tarde. Ella había muerto. Tú habías crecido, y yo. Yo solo era una mujer vacía que había perdido todo por orgullo estúpido. Las semanas se convirtieron en meses. La hacienda comenzó a transformarse bajo nuestras manos. Contraté trabajadores para las reparaciones grandes, pero mi madre hacía todo el trabajo que podía. La vi fregar pisos, podar jardines, pintar paredes. Sus manos, que alguna vez fueron suaves, se volvieron ásperas y callosas. A veces la observaba trabajar desde la ventana de mi estudio. Se movía con determinación. Pero también con algo más. ¿Penitencia? ¿Esperanza? No estaba segura. Había momentos en que la veía detenerse, apoyarse en su escoba o rastrillo. Y simplemente mirar la hacienda como si estuviera viendo fantasmas. Yo también veía fantasmas. Fantasmas de la niña que debería haber corrido por estos pasillos. Del adolescente que debería haber celebrado cumpleaños en estos jardines, de la abuela que debería haber estado aquí para verme crecer. En uno de nuestros viernes. Mi madre trajo una caja vieja que había encontrado en el ático. Dentro había más fotografías. Yo de bebé, gateando en estos mismos pisos. Mi abuela cargándome, ambas riendo. Mi madre también estaba en algunas, joven y sonriente, antes de que todo se rompiera. Éramos felices una vez. Dijo mi madre suavemente, tocando una de las fotos. Los tres. Antes de que todo se complicara. ¿Valió la pena? Pregunté, todo ese orgullo. Todo ese resentimiento. ¿Valió la pena lo que perdimos? No, respondió sin dudarlo. Nada vale lo que perdimos. Guardé las fotos cuidadosamente. Esas imágenes eran evidencia de algo que nunca había creído posible, que una vez tuve una familia completa. Que existió un tiempo, aunque breve, donde fui amada por más de una persona. Los jardines fueron lo primero en recuperar su gloria. Las bugambilias que mi abuela amaba volvieron a florecer en explosiones de color magenta. Los árboles frutales, podados apropiadamente, comenzaron a dar frutas otra vez. El estanque fue limpiado y llenado, reflejando el cielo como un espejo. La casa misma tomó más tiempo. Cada habitación era un proyecto. Pero lentamente, mes a mes. La hacienda Santa Lucía despertaba de su largo sueño. Era como ver a un gigante olvidado recordar su majestuosidad, y en medio de toda esta restauración. Algo extraño comenzó a suceder. No era perdón, porque el perdón implica olvidar, y yo nunca olvidaría. Pero era comprensión. Comencé a ver a mi madre no solo como el monstruo de mi infancia, sino como una persona completa, una persona que había cometido errores terribles, sí, pero que también había sufrido sus propias heridas. Eso no excusaba lo que hizo. Nada podría excusarlo, pero lo hacía más comprensible de una manera dolorosa y complicada. Un día, 6 meses después de que comenzáramos, estábamos trabajando juntas en el jardín. Yo plantaba nuevas flores mientras mi madre removía maleza. Trabajábamos en silencio, como se había vuelto costumbre. Cuando ella habló de repente, hay algo que nunca te dije, sobre ese día. Me detuve con las manos todavía en la tierra. ¿Qué día? El día que te dejé. Esa mañana, antes de salir, empaqué la maleta 3 veces. La empacaba, la desempacaba. La volví a empacar. Intenté convencerme de que había otra manera, pero no podía ver ninguna. Estaba tan perdida en mi propia desesperación que no podía ver que tú estabas asustada también. ¿Qué me cuentas esto ahora? Porque quiero que sepas que sí vacilé, que no fue fácil. Sé que eso no cambia nada. Pero necesito que sepas que el abandonarte fue la cosa más difícil que he hecho. También fue la más cobarde. Esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Seguí plantando, presionando la tierra alrededor de una nueva bugambilia. ¿Sabes qué es lo triste? Que si me hubieras dicho en ese momento que era difícil para ti, que estabas asustada, yo habría intentado ser fuerte. Los niños hacen eso. Intentan ser fuertes por sus padres. Pero nunca me diste esa oportunidad. Lo sé. Ahora tengo 25 años y estoy plantando flores en la casa de una abuela que nunca conocí. Trabajando al lado de una madre que me abandonó. Y no sé si esto es sanación o solo otra forma de castigo. Para mí es ambas, dijo mi madre. Cada día que paso aquí, viendo la vida que pudiste haber tenido, es un recordatorio de lo que destruí.
pero también es la primera vez en 17 años que siento que estoy haciendo algo que importa. El cumpleaños 26 llegó. Esta vez no fue un día solitario en un apartamento vacío. Estaba en la hacienda, rodeada de la belleza que mi abuela construyó y que yo estaba restaurando. Mi madre horneó un pastel. Algo simple pero hecho con cuidado. No cantamos ni celebramos. Simplemente compartimos el pastel en silencio en la cocina. «Feliz cumpleaños», dijo ella suavemente. «Gracias», respondí. Porque a pesar de todo, algo en mí necesitaba reconocer el gesto. El año que entré Chill se acercaba a su fin. Las últimas semanas fueron extrañas, llenas de una tensión diferente a la del principio. No era la tensión del odio o el resentimiento, sino la tensión de la incertidumbre. ¿Qué pasaría cuando terminara el año? ¿Se iría mi madre? ¿Querría que se fuera? Una noche, 2 semanas antes de que expirara el contrato. Estábamos cenando cuando finalmente abordé el tema. El contrato termina pronto, dije, mirando mi plato en lugar de a ella. Lo sé, he pensado en lo que viene después. Ella esperó, con las manos quietas sobre la mesa. Vi cómo se preparaba para lo que vendría, ya sea liberación o rechazo. Quiero ofrecerte algo. Continué, no es perdón. No sé si algún día podré perdonarte completamente, pero es algo. ¿Qué cosa? Puedes quedarte. No como empleada, sino como inquilina. Hay una cabaña pequeña en el extremo de la propiedad, cerca del huerto. Necesita trabajo, pero es habitable. Puedes vivir allí. A cambio, seguirás ayudando con el mantenimiento de la hacienda, pero con un salario apropiado. Pequeño, pero justo. Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. ¿Por qué? Porque mi abuela creía en segundas oportunidades. ¿Y por qué? Me detuve, buscando las palabras correctas, porque estos meses me han enseñado que la gente es más complicada de lo que quería creer. No eres solo la mujer que me abandonó. También eres la hija que perdió a su madre por orgullo, la mujer que cometió un error terrible y ha pasado años viviendo con esa culpa. No excusa lo que hiciste, pero lo hace más humano. ¿No merezco tu generosidad? Probablemente no, pero esto no es sobre lo que mereces. Es sobre qué tipo de persona quiero ser. Y he decidido que no quiero ser alguien que deja que el dolor del pasado defina completamente su futuro. Mi madre lloró entonces, verdaderamente lloró por primera vez en todo ese año. No intentó esconderlo o disculparse. Solo lloró y yo dejé que lo hiciera. Cuando finalmente se calmó, me miró con ojos rojos y hinchados. Acepto, dijo, juro que pasaré el resto de mi vida tratando de ser digna de esta oportunidad. No me hagas promesas, dije suavemente. Solo, demuéstralo. Así. Nuestra extraña vida comenzó a tomar forma. Mi madre se mudó a la cabaña. La restauramos juntas, convirtiéndola en un espacio pequeño pero cómodo. Establecimos límites claros. Trabajábamos juntas durante el día en la hacienda, pero las noches eran privadas. Teníamos cena juntas 2 veces por semana. Conversaciones cuidadosas sobre temas seguros. No jugábamos a ser madre e hija. Ese barco había zarpado hace mucho tiempo, pero éramos algo. 2 mujeres conectadas por sangre y tragedia, tratando de encontrar una forma de coexistir que no estuviera definida completamente por el pasado. Comencé un negocio en la hacienda, ofreciendo retiros de escritura y talleres de arte. La propiedad era perfecta para eso, tranquila y hermosa, llena de rincones inspiradores. Los huéspedes venían buscando paz y creatividad y yo se las proporcionaba. Mi madre ayudaba con la cocina y el mantenimiento, y era buena en ello. Los huéspedes la adoraban, esta mujer callada pero atenta que hacía el mejor café que habían probado. Nadie sabía nuestra historia. Para ellos, éramos simplemente 2 mujeres que administraban una hacienda encantadora, y tal vez eso era lo que éramos convirtiéndonos. No madre e hija, sino socias en la preservación de algo hermoso. Un día, casi 2 años después de llegar a la hacienda, estaba organizando papeles en el estudio cuando encontré otro diario de mi abuela. Este era diferente, escrito en sus últimos meses de vida. La caligrafía era temblorosa. Las palabras a veces incoherentes, pero había una entrada que me detuvo en seco. He fallado a mis 2 chicas. Había escrito. A Rosa Elena por ser tan dura con ella cuando más necesitaba apoyo. A Valentine por no encontrarla a tiempo para darle el amor que merecía. Pero quizás, en mi ausencia, encontrarán lo que no pudieron encontrar cuando yo estaba viva, un camino de regreso la una hacia la otra. El orgullo destruyó nuestra familia. Espero que el amor, aunque sea tardío, pueda empezar a sanarla. Leí las palabras una y otra vez. Mi abuela había sabido, incluso al final, había tenido la esperanza de que algo bueno pudiera salir de tanto dolor. Esa noche, durante nuestra cena semanal, le mostré la entrada del diario a mi madre. Ella la leyó en silencio, las lágrimas cayendo sobre la página antigua.
Tenía razón sobre el orgullo. Dijo finalmente, nos destruyó a todas. Pero también estaba en lo cierto sobre lo demás. Respondí. Sobre el camino de regreso. Mi madre levantó la vista. ¿Lo ves así, como un camino de regreso? No hacia donde estuvimos. Aclaré, nunca podremos volver allí, pero quizás hacia algo nuevo. Algo que nunca tuvimos pero que podríamos construir. Me gustaría eso. Dijo suavemente, si tú estás dispuesta. Estoy dispuesta a intentarlo. Pero necesitas entender algo. Este camino es lento y doloroso. Habrá días en que te mire y solo vea a la mujer que me abandonó. Habrá días en que no pueda estar cerca de ti sin sentir rabia. Lo entiendo. Habrá días, continué, mi voz quebrándose un poco, en que desee desesperadamente tener una madre real. Y en esos días será especialmente difícil porque tú estarás aquí. Pero el tiempo perdido no. Lo sé, dijo. Su propia voz temblorosa. Lamento cada uno de esos días que perdimos. Si pudiera retroceder, pero no puedes. Ninguna de nosotras puede, así que solo nos queda esto, el presente. Y tal vez, si trabajamos lo suficiente en él, un futuro que sea diferente. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles. Nuestras cenas semanales se volvieron más fáciles, las conversaciones menos cuidadosas. Mi madre comenzó a compartir historias de su propia infancia, ayudándome a entender la mujer que mi abuela había sido más allá de los diarios y fotografías. Aprendí que mi abuela había sido tanto severa como amorosa, exigente pero generosa, que había construido un imperio de voluntad pura en una sociedad que no quería que las mujeres tuvieran éxito, que había amado profundamente a mi madre, pero no había sabido cómo mostrarle ese amor sin intentar controlarla. Ella y yo éramos demasiado parecidas, me confió mi madre una noche. Ambas tercas. Ambas orgullosas, ambas convencidas de que nuestra forma era la correcta. Por eso chocábamos tanto, ¿y yo? Pregunté. ¿A quién me parezco? Mi madre me estudió. Realmente me miró de una manera que no había hecho antes. Tienes su determinación y su inteligencia, pero tienes algo que ninguna de nosotras dos tuvimos, la sabiduría de saber cuándo doblar y cuándo mantenerte firme. Eso lo aprendiste sola, a través de todo lo que sufriste, y es probablemente por eso que eres más fuerte que cualquiera de nosotras. No supe qué decir a eso. Era la cosa más maternal que me había dicho en casi 2 años. La hacienda prosperaba. Los retiros de escritura eran populares, las reseñas excelentes. Había algo sanador en el lugar, decían los huéspedes. Una sensación de paz que no podían explicar del todo. Yo sabía que era el espíritu de mi abuela. Su amor por este lugar impregnado en cada piedra y árbol. Un día llegó una pareja mayor para un retiro de aniversario. Llevaban 50 años casados y querían renovar sus votos aquí. En los jardines, les dije que sí, honrada de que eligieran nuestra hacienda para algo tan significativo. El día de la ceremonia, mi madre y yo trabajamos juntas preparando los jardines. Colocamos arcos de flores, alineamos sillas, montamos una pequeña recepción. Mientras trabajábamos, me di cuenta de que nos movíamos en sincronía, anticipando las necesidades de la otra sin palabras. Durante la ceremonia, parada al margen, mientras el sacerdote hablaba sobre el amor que resiste el tiempo y las dificultades, sentí algo cambiar dentro de mí. Miré a mi madre, quien también miraba a la pareja, con una expresión de anhelo tan profunda que dolía verla. Después, cuando los huéspedes se habían retirado y estábamos limpiando, finalmente hablé. ¿Alguna vez tuviste eso? ¿Amor real? Mi madre se detuvo. Con una copa de champán medio vacía en la mano. Una vez pensé que sí, con tu padre, pero no era amor real. Era obsesión disfrazada de romance. Se desvaneció tan rápido como llegó, y después, nunca hubo un después. Me rendí en el amor. Me parecía que no lo merecía, no después de lo que te hice. Todo el mundo merece amor, dije, sorprendiéndome a mí misma. Incluso las personas que han cometido errores terribles. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Realmente crees eso? Estoy tratando de creerlo. Porque si no lo creo, entonces tengo que creer que yo tampoco merezco amor. Y he trabajado demasiado duro en sanar para aceptar eso. Esa noche, algo cambió entre nosotras. No fue dramático ni repentino, pero fue real. La distancia, que había mantenido cuidadosamente, comenzó a reducirse, no desapareciendo, pero volviéndose menos absoluta. Comenzamos a pasar más tiempo juntas fuera del trabajo. Caminatas por la propiedad durante los atardeceres. Proyectos de jardinería los fines de semana. Noches tranquilas leyendo en la misma sala, cada una en su propio sillón, pero compartiendo el silencio cómodo. Un domingo por la mañana, casi 3 años después de mi llegada a la hacienda, mi madre tocó a la puerta de mi estudio. ¿Tienes un momento?, preguntó. Claro, entró nerviosamente, con las manos en los bolsillos.
Hay algo que quiero mostrarte. Si estás dispuesta. Me llevó al ático, a una sección que no había explorado completamente. Allí, en una esquina polvorienta, había una caja grande cubierta con una lona. Tu abuela guardó esto, explicó mi madre mientras retiraba la lona. Todo lo que tenía tuyo de cuando eras bebé. Todo lo que le quité cuando nos fuimos. Dentro de la caja había tesoros, ropa de bebé, juguetes, un móvil de cuna pintado a mano, y álbumes. Álbumes enteros de fotografías que documentaban mis primeros 2 años de vida. Me senté en el polvoriento suelo del ático, pasando página tras página. Yo gateando, yo dando mis primeros pasos. Yo con pastel de cumpleaños por toda la cara. Y en cada foto, mi abuela, radiante de felicidad. Ella amaba cada momento contigo, dijo mi madre suavemente, sentándose a mi lado. Documentaba todo. Decía que querías guardar cada segundo porque los niños crecen tan rápido. En una de las últimas páginas del álbum, encontré algo que me hizo detener. Era una fotografía de las 3, mi abuela cargándome. Mi madre de pie, junto a nosotras con su brazo alrededor de los hombros de mi abuela. Todas sonreíamos. Éramos una familia. Esto fue tomado una semana antes de que nos fuéramos, dijo mi madre, tocando la foto gentilmente. Fue la última foto que tomamos juntas. Esa noche. Tu abuela y yo tuvimos nuestra peor pelea. Al día siguiente, empaqué nuestras cosas y desaparecimos. ¿Por qué guardaste esta foto en mi maleta? La que me dejaste ese día. Porque a pesar de todo, parte de mí quería que supieras que una vez tuviste una familia completa, que no siempre estuviste sola. Lloré entonces, permitiéndome finalmente llorar por todo lo perdido. Mi madre lloró también, pero esta vez cuando extendió su mano hacia mí, vacilante e insegura. No la retiré, dejé que sus dedos se entrelazaran con los míos. No era un abrazo, no era reconciliación completa, pero era conexión, real y honesta y dolorosa y hermosa. Gracias por mostrarme esto. Dije cuando finalmente pude hablar. Debería habértelo mostrado hace mucho tiempo, pero tenía miedo de que fuera demasiado doloroso. Lo es, admití. Pero el dolor no siempre es malo. A veces el dolor es solo amor que no tiene a dónde ir. Pasamos horas en ese ático mirando fotografías, llenando los vacíos en mi historia. Mi madre recordaba cosas que las fotos no mostraban, las canciones que mi abuela me cantaba, el sonido de mi risa de bebé. La forma en que siempre quería que me cargaran. Eras muy querida, dijo mi madre. Incluso antes de que pudieras entenderlo, eras muy querida. Y creo que eso es lo que más me duele de todo. Que tuve la oportunidad de darte ese amor continuamente y la desperdicié. Pero ¿sabes qué? Dije, mirando las fotografías esparcidas alrededor de nosotras. Aunque no pude tener el amor de mi abuela en persona, ella se aseguró de que lo tuviera de otras formas. Esta hacienda. Esa beca que me ayudó a estudiar la protección desde las sombras, ella amó de la única manera que pudo dadas las circunstancias. ¿Y yo? Preguntó mi madre en voz baja. Puedo amar de la única manera que puedo dadas las circunstancias. La miré. Realmente la miré. Vi a una mujer que había cometido el error más grave imaginable, pero que había pasado años pagando por él. Vi a alguien que se levantaba cada día e intentaba ser mejor que la persona que había sido. Vi a alguien que no pedía perdón porque entendía que no era suyo para exigir, pero que trabajaba por él de todas formas. Ya lo estás haciendo, dije finalmente. No sé si algún día podré llamarte mamá sin que duela. No sé si algún día veremos esta historia y sintamos algo más que tristeza por lo que perdimos. Pero estás amando de la única manera que puedes. Y eso es algo. Los años siguientes trajeron una paz que nunca pensé que sería posible. No era la paz de resolver todo o de borrar el pasado. Era la paz de aceptar que algunas heridas nunca sanan completamente, pero que podemos aprender a vivir con ellas. La hacienda se convirtió en algo más que un negocio. Se convirtió en un lugar de sanación para otros. Huéspedes venían rotos y se iban un poco más completos. Compartían sus historias durante las cenas comunitarias y yo compartía la mía también, la versión editada. Suficiente para que supieran que entendía el dolor y la redención. Mi madre se convirtió en una presencia querida entre los huéspedes. Tenía una forma de hacer que la gente se sintiera vista, escuchada. Una mujer me confió una vez que había algo en los ojos de mi madre. Como si entendiera el peso del arrepentimiento de una manera que pocas personas entienden, si tan solo supiera. En mi cumpleaños 29. Mi madre me dio un regalo. Era un cuadro que había pintado ella misma, algo que no sabía que podía hacer. Mostraba la hacienda al atardecer, con las bugambilias en plena floración. Pero lo que me quitó el aliento fue el detalle, 3 siluetas en el jardín. Una mujer mayor sentada en un banco, una mujer joven de pie junto a ella y una niña pequeña jugando con flores a sus pies.
Es lo que pudo haber sido, explicó suavemente, tu abuela. Tú y yo. La familia que nunca tuvimos pero que tal vez, en algún nivel, existió de todas formas, es hermoso, dije, y lo era. No porque fuera técnicamente perfecto, sino porque estaba lleno de anhelo y esperanza. Lo colgaré en el estudio, donde pueda verlo todos los días. ¿No te hará triste? Sí, admití, pero también me recordará que el amor puede existir incluso cuando las circunstancias lo hacen imposible, que mi abuela me amó aunque no pudo conocerme, que tú estás tratando de amarme de la manera que puedes ahora. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Ya no trataba de esconderlas como antes. ¿Sabes cuál es el mayor regalo que me has dado en estos años? Preguntó. ¿Cuál? La oportunidad de intentarlo. La mayoría de las personas nunca obtienen una segunda oportunidad después de cometer el error que yo cometí. Me diste no solo un lugar para quedarme, sino un propósito, una razón para ser mejor. No lo hice solo por ti, le recordé. Pero con gentileza, lo hice por mí también, porque guardar todo ese odio me estaba consumiendo, porque necesitaba creer que la gente puede cambiar. Incluso las personas que nos han lastimado más profundamente. ¿Y crees que he cambiado? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que has hecho el trabajo de cambiar. Has enfrentado lo que hiciste sin excusas. Has servido sin esperar recompensa inmediata. Has respetado mis límites incluso cuando debe haber sido doloroso. Eso no borra el pasado, pero crea un presente diferente. Ese verano organizamos el primer festival anual de la hacienda. Invitamos al pueblo entero, ofrecimos tours, comida, música. Fue un éxito rotundo. Ver los jardines llenos de familias riendo, niños corriendo entre los árboles, parejas bailando bajo las luces de cuerda, me llenó de una alegría que no sabía que era posible. Durante el festival, un hombre mayor se me acercó. Se presentó como don Arturo, un amigo de mi abuela, desde hace décadas. Luz María estaría tan orgullosa, dijo. Mirando alrededor, ella siempre soñó con que esta hacienda fuera un lugar de comunidad, no solo una propiedad privada. Y tú lo has hecho realidad. Ojalá lo hubiera conocido, dije, la familiar punzada de pérdida, apretándome el pecho. En cierto modo, la conociste, respondió él sabiamente, cada decisión que tomas sobre este lugar. Cada forma en que lo has restaurado, refleja su espíritu. Ella vive en lo que has construido aquí. Esa noche, después de que el último huésped se había ido y mi madre y yo estábamos limpiando, le conté sobre la conversación con don Arturo. Tenía razón, dijo mi madre, recogiendo vasos de plástico. Tú y tu abuela son tan parecidas. Ella también tenía esta habilidad de hacer que la gente se sintiera bienvenida, de crear belleza del caos. ¿Crees que estaría orgullosa? ¿De verdad? Mi madre se detuvo y me miró directamente. Sé que lo estaría. Y no solo de la hacienda. Estaría orgullosa de la mujer en que te has convertido a pesar de todo. De tu fuerza. Tu compasión, tu capacidad de dar segundas oportunidades, incluso cuando serías justificada en no hacerlo. Aprendí eso de ella, dije, de sus diarios, de sus cartas. Ella creía en la redención. Afortunadamente para mí, dijo mi madre con una sonrisa triste, para mi cumpleaños número 30. Decidí hacer algo que había estado considerando durante meses. Contraté a un genealogista profesional para rastrear la historia completa de nuestra familia. Quería conocer a las mujeres que vinieron antes de mi abuela, entender la línea de fuerza y resiliencia de la que provenía. Lo que descubrimos fue fascinante. Mi bisabuela había sido una de las primeras maestras en la región. Mi tatarabuela había luchado en la revolución, disfrazada de hombre. Venía de una línea de mujeres extraordinarias, cada una rompiendo barreras a su manera. Creé un árbol genealógico elaborado y lo colgué en la sala principal de la hacienda. Les mostraba a los huéspedes, contándoles historias de estas mujeres notables. Y cada vez que lo hacía, sentía una conexión más profunda con quién era yo. Míranos, le dije a mi madre una noche, mientras contemplábamos el árbol genealógico juntas. Toda esta línea de mujeres fuertes, y nosotras casi la rompimos completamente, pero no lo hicimos. Respondió ella. Doblamos, nos quebramos, pero no nos rompimos, y tal vez esa es la lección real, que la fuerza no es nunca caer, sino levantarse después de que caes. A medida que pasaban los meses, noté algo cambiando en mi madre. Se veía más ligera, como si un peso que había cargado durante años finalmente estuviera disminuyendo. Sonreía más. Reía. Una vez la escuché cantando mientras trabajaba en el jardín. Algo que nunca había hecho antes. Una tarde me confesó que había comenzado a escribir. Nada elegante. Solo un diario donde procesaba su pasado y sus sentimientos. Mi terapeuta sugirió que lo intentara, explicó. Había comenzado terapia 6 meses atrás. Algo que yo había alentado sutilmente. ¿Terapeuta? Sí,
Decidí que, si iba a quedarme aquí, si iba a tener alguna posibilidad de ser una persona mejor. Necesitaba ayuda profesional. No puedes deshacer décadas de malas decisiones solo con fuerza de voluntad. Me sorprendió, pero también me llenó de orgullo. ¿Era apropiado sentir orgullo por ella? No estaba segura, pero lo sentía de todas formas. Está ayudando. Sí. Me está ayudando a entender por qué hice lo que hice. No como excusa, sino como contexto. Estoy aprendiendo sobre trauma generacional, sobre cómo mi relación con mi propia madre influyó en mi incapacidad de ser madre para ti. Es doloroso, pero necesario. Me alegro. Dije honestamente, todos merecemos entendernos a nosotros mismos. Ese año también marcó un cambio para mí. Conocí a alguien. Se llamaba Mateo. Un arquitecto que había venido a la hacienda para un retiro de escritura. Era amable y paciente, con ojos que sonreían incluso cuando su boca no lo hacía. No me presionó cuando fui cautelosa sobre compartir mi historia. Simplemente estuvo presente, constante. Cuando finalmente le conté sobre mi pasado, sobre el abandono y la reconciliación complicada con mi madre, no me miró con lástima, me miró con admiración. Eres increíblemente valiente, dijo, no por lo que sobreviviste, sino por elegir no dejar que eso te definiera completamente. No sé si es valentía o terquedad, respondí. Tal vez ambas. Tal vez eso es lo que se necesita para sanar. Mi madre notó el cambio en mí, la forma en que me iluminaba cuando Mateo estaba cerca. Una noche, después de que él se había ido a dormir, ella y yo estábamos cerrando la cocina. Es un buen hombre, dijo casualmente. Sí, lo es. ¿Estás feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Estaba feliz? Pensé en ello. Pensé en la hacienda floreciente, en el negocio exitoso, en Mateo, en la paz complicada con mi madre. Sí, dije lentamente. Creo que soy feliz, o al menos estoy en el camino hacia la felicidad. Te mereces eso, dijo mi madre con firmeza. Te mereces cada gramo de felicidad que puedas encontrar. Todos lo merecemos. Respondí, incluyéndote a ti. Vi algo cambiar en sus ojos, como si finalmente, después de todos estos años, se permitiera creer eso. Mateo y yo nos volvimos serios. Hablamos de futuro, de construcción de vida juntos. Él respetaba mi conexión con la hacienda, nunca sugirió que la dejara. En cambio, hablaba de cómo podríamos expandirla, mejorarla. Cuando le propuse matrimonio, sí, yo se lo propuse a él. Porque mi abuela me había enseñado que las mujeres de nuestra familia no esperaban que otros tomaran las decisiones importantes. Dijo que sí sin dudarlo. Planificamos una boda pequeña en los jardines de la hacienda, por supuesto. Mientras hacíamos los preparativos, surgió una pregunta inevitable. ¿Qué papel jugaría mi madre? Mateo, con su sabiduría silenciosa, me dejó pensar en eso sin presión. Estudia. Dijo, sea lo que decidas, te apoyaré. Pensé en ello durante semanas. Quería que mi madre estuviera allí. Quería que tuviera un rol especial. La idea me llenaba de emociones contradictorias. Por un lado, había trabajado duro para construir esta paz entre nosotras. Por otro lado, la idea de que estuviera en un rol tradicionalmente maternal en mi boda se sentía como dar un paso que aún no estaba lista para dar. Finalmente, la enfrenté directamente. Nos sentamos en el jardín una tarde, en el banco que había sido el favorito de mi abuela. La boda es en 3 meses. Comencé, lo sé. Los preparativos se ven hermosos. He estado pensando en tu papel ese día. Vi cómo se tensaba levemente, preparándose. Valentine, si prefieres que no esté allí, lo entenderé. No quiero arruinar tu día con mi presencia. No, dije rápidamente. Quiero que estés allí. Eres parte de mi vida ahora. Parte de esta historia. Pero no puedo pedirte que hagas lo que las madres tradicionalmente hacen en las bodas. No puedo pedirte que me ayudes a vestirme o que camines conmigo hacia el altar o que des un discurso sobre haberme criado. No puedo hacer eso, sin sentir el peso de todo lo que no fue. Lo entiendo completamente, dijo ella. Y pude ver que realmente lo entendía. ¿Qué necesitas de mí entonces? Necesito que estés allí como testigo. Como alguien que conoce mi historia completa y que ha sido parte de mi sanación. Tal vez puedas hacer una lectura durante la ceremonia, algo sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos. Pero no como mi madre, como Rosa Elena. La mujer que está aprendiendo a ser parte de mi vida. Vi lágrimas en sus ojos, pero también algo más. Alivio, gratitud. Sería un honor, dijo. Gracias por incluirme de cualquier manera. El día de la boda amaneció perfecto. El cielo estaba despejado. El sol brillaba cálido, pero no sofocante. Los jardines estaban en su máximo esplendor. Las bugambilias creando arcos de color vibrante. Mateo me esperaba al final del pasillo improvisado entre las sillas. Hermoso en su traje y con una sonrisa que hacía que mi corazón se expandiera.
No tenía nadie que me acompañara por el pasillo. Caminé sola porque mi camino hasta ese momento había sido solitario y había belleza en reconocer eso. Pero cuando pasé junto a mi madre, sentada en la segunda fila con lágrimas cayendo por sus mejillas, le di una pequeña sonrisa. No era perdón completo, probablemente nunca lo sería, pero era reconocimiento. Era gracias por estar aquí, por intentar, por ser parte de este nuevo capítulo. Cuando llegó el momento de las lecturas, mi madre se levantó. Su voz temblaba al principio, pero se fortaleció a medida que leía el pasaje que había elegido, de un poeta que amaba. No podemos deshacer el ayer, ni recuperar el tiempo perdido, pero podemos elegir cómo escribimos mañana. Podemos elegir si las heridas nos definen o nos refinan. El amor no siempre es perfecto, ni simple, ni fácil, pero cuando es real, cuando está arraigado en la verdad y la voluntad de crecer, tiene el poder de transformar incluso las historias más rotas en algo hermoso. Miré a Mateo, luego a mi madre, luego a los jardines que mi abuela había amado. Esta hacienda, este lugar, se había convertido en un símbolo de todas esas palabras, de transformación, de historias rotas que encuentran nuevos comienzos. La recepción fue alegre, bailamos bajo las estrellas, comimos comida deliciosa preparada con amor, celebramos no solo un matrimonio, sino todo lo que había llevado a ese momento. En un punto de la noche, mi madre se acercó a mí. «Puedo irme si quieres», ofreció. «Sé que este es tu momento con tu nueva familia. Quédate», dije, y lo decía en serio. «Tú también eres parte de esto». Mateo y yo pasamos nuestra luna de miel en la hacienda. No necesitábamos ir a ningún otro lugar. Este era nuestro hogar, nuestro santuario. Planeamos el futuro, tal vez expandir el negocio, tal vez eventualmente tener hijos que correrían por estos mismos jardines donde yo nunca pude correr. «¿Crees que serás una buena madre?», me preguntó Mateo una noche mientras yacíamos bajo las estrellas. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. «No lo sé», admití. «Nunca tuve un modelo de lo que es buena maternidad, pero sé lo que es la mala maternidad, y sé que nunca haría eso». «Eso ya es un buen comienzo», dijo, besando mi frente. 1 año después de la boda, descubrí que estaba embarazada. La noticia me llenó de alegría, pero también de terror. ¿Y si no sabía cómo ser madre? ¿Y si repetía los errores de mi madre? Cuando le conté a mi madre. Esperaba. No estaba segura de que esperaba. Tal vez incomodidad. Tal vez dolor por todo lo que ella había perdido. En cambio, me abrazó. Fue el primer abrazo real que compartimos. 4 años después de nuestro reencuentro, fue torpe y dudoso, pero real. «Vas a ser una madre maravillosa», dijo con convicción. «Porque sabes lo importante que es mostrarle a un niño que es amado. Y porque, a diferencia de mí, no estás sola. Tienes a Mateo. Tienes este lugar. Tienes una comunidad». «Tengo miedo», confesé. «Todas las buenas madres tienen miedo». Respondió: «Es cuando no tienes miedo que deberías preocuparte». El embarazo fue difícil pero hermoso. Mi madre fue sorprendentemente útil. Ofreciendo ayuda práctica sin ser intrusiva, tejió mantas para el bebé, ayudó a preparar la nursería, compartió consejos cuando se los pedía, pero nunca sin ser solicitados. «¿Puedo preguntarte algo?», dije una tarde mientras doblábamos ropa de bebé juntas. «Por supuesto. ¿Alguna vez fuiste feliz siendo mi madre?». Antes de que todo se complicara, su detuvo con una pequeña camiseta en sus manos. «Esos fueron los días más felices de mi vida», dijo en voz baja, «cada vez que te dormías en mis brazos. Cada vez que me sonreías, cada vez que decías mamá en esa vocecita de bebé. Eran momentos de felicidad pura. Eso es lo que hace que, lo que hice después, sea aún más imperdonable. Sabía lo que era ser amada por ti. Y aún así te dejé ir. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque vas a tener esos momentos con tu hijo. Y quiero que sepas que los atesores, que no des por sentado ni un solo segundo, porque el tiempo pasa tan rápido y antes de que te des cuenta, esos bebés se convierten en niños y luego en adultos que construyen sus propias vidas. Tuve una niña, la llamamos Luz por mi abuela. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, entendí por primera vez el tipo de amor del que mi madre había hablado. Era feroz y aterrador y absolutamente consumidor. «Haría cualquier cosa por ti». Le susurré a mi hija diminuta. «Nunca te dejaría. Nunca». Mi madre vino a visitar al hospital, trajo flores y lágrimas, se paró junto a mi cama, mirando a su nieta con una expresión de asombro y pesar mezclados. «Es hermosa», susurró. «¿Quieres cargarla?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la oferta. «¿Puedo?». Le pasé a los cuidadosamente. Mi madre la tomó con la práctica de alguien que una vez supo cómo hacer esto. La miró a la cara. Y las lágrimas comenzaron a caer libremente. «Lo siento», dijo. Aunque no estaba claro si le hablaba al uso a mí. «Lamento todo el tiempo perdido. Lamento no haber sido la abuela que debería haber sido desde el principio.
pero juro que si me dejas. Intentaré hacerlo bien esta vez. No eres su abuela, dije suavemente. Mi madre se puso rígida, preparándose para el rechazo. Aún, pero puedes convertirte en una. No a través de la sangre o el derecho, sino a través de la presencia constante y el amor consistente. Eso es lo que hace a una abuela real. ¿Me estás dando esa oportunidad? Sí, pero con la misma advertencia que te di a ti hace 4 años. No son promesas lo que necesito. Son acciones. Los primeros meses de maternidad fueron agotadores y maravillosos. Mateo era un padre increíble, presente y atento. Y mi madre se convirtió en algo que nunca esperé. Una ayuda genuina, una presencia constante. Venía todos los días. Pero respetaba nuestro espacio. Ayudaba con las tareas prácticas, lavar ropa, preparar comidas. Sostener a Luz cuando yo necesitaba dormir. No intentaba dar consejos no solicitados, no sobrepasaba límites. Simplemente estaba allí, constante y confiable. Una noche, cuando Luz tenía 3 meses. Me desmoroné. La falta de sueño, las hormonas, el peso de la responsabilidad, todo me golpeó a la vez. Estaba sentada en la nursería, llorando con Luz en mis brazos, sintiéndome completamente abrumada. Mi madre, que se había quedado a pasar la noche para ayudar, apareció en la puerta. Sin decir palabra, tomó a Luz de mis brazos y me abrazó mientras yo lloraba. Eres una madre excelente, murmuró en mi cabello. Luz es amada y cuidada y segura. Eso es lo que importa. Tengo tanto miedo de arruinarlo. Sollocé, lo sé, pero el hecho de que tengas ese miedo significa que ya lo estás haciendo bien. Amas a tu hija demasiado como para no preocuparte. Fue un momento de ternura que nunca pensé que tendríamos. No borraba el pasado. Nunca podría, pero creaba un presente nuevo, uno donde el amor podía existir incluso con todas sus complicaciones. A medida que Luz crecía, la relación entre mi madre y yo continuó evolucionando. Dejó de ser la mujer que trabajaba para mí y se convirtió en alguien más cercano a una amiga, mentora, familia complicada. Nunca encontramos la palabra perfecta. Y tal vez no la necesitábamos. Cuando Luz dijo sus primeras palabras, cuando dio sus primeros pasos, cuando celebró su primer cumpleaños, mi madre estaba allí, no en el centro, sino en los márgenes. Donde pertenecía. Tomaba fotos, aplaudía. Sonreía con lágrimas en los ojos por las piedras angulares que nunca presenció conmigo. Un día, cuando Luz tenía 2 años, me encontró mirando viejas fotografías en el estudio, las fotos del ático, las que mostraban a mi abuela conmigo de bebé. Mami triste. Observó Luz con esa claridad bruta que tienen los niños pequeños. Un poquito, admití. Estoy mirando fotos de mi abuela. Ella murió antes de que yo pudiera conocerla realmente, como Nana Rosa. Dijo Luz, su nombre para mi madre. No, cariño. Nana Rosa está viva. Pero tú no la conocías cuando eras chiquita. La simplicidad de su observación me golpeó. Tenía razón. Mi hija tenía una relación con mi madre que yo nunca tuve. No porque mi madre fuera diferente fundamentalmente, sino porque había hecho el trabajo de cambiar. Esa noche, durante la cena, miré alrededor de la mesa. Mateo hablando animadamente sobre un nuevo proyecto. Luz comiendo espagueti con más entusiasmo que precisión. Mi madre riéndose de las travesuras de Luz. Su rostro iluminado con una alegría que nunca había visto en ella antes. Y me di cuenta, esto era suficiente. No era perfecto. No deshacía el pasado. Pero era real y era nuestro, y había belleza en eso. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, notando mi expresión contemplativa. En lo lejos que hemos llegado. Dije, todos nosotros. Ahora tengo 33 años. Han pasado 8 años desde que llegué a la Hacienda Santa Lucía por primera vez. La niña, que fue abandonada en una esquina, se siente como una persona diferente, de una vida diferente. La hacienda prospera. Hemos expandido para incluir talleres de arte y retiros de wellness. La gente viene de todo el país para experimentar la paz de este lugar. Muchos se van transformados, llevando consigo las lecciones de sanación que este espacio ofrece silenciosamente. Mi madre, Rosa Elena, ahora tiene 58 años. El trabajo duro de estos años se muestra en sus manos ásperas y su piel bronceada por el sol. Pero también en algo más intangible. Hay una ligereza en ella que no existía antes. Una paz. Ha hecho las paces con su pasado de la única manera que importa, viviendo un presente diferente. No somos madre e hija en el sentido tradicional. Probablemente nunca lo seremos. Pero somos 2 mujeres que compartieron una tragedia y eligieron construir algo nuevo de sus escombros. Somos familia. Pero familia redefinida, según nuestros propios términos. Luz va a cumplir 3 años pronto. Ya está planeando su fiesta, quiere mariposas y flores, por supuesto. Mi madre está tejiendo un vestido especial para ella.
algo que Luz podrá guardar cuando sea mayor. Nana, ¿me cuentas un cuento? Pide Luz frecuentemente en las noches. Y mi madre le cuenta historias. Historias de mi bisabuela la maestra, de mi tatarabuela la revolucionaria, de mi abuela la empresaria. Historias de mujeres fuertes que enfrentaron adversidades y persistieron. Le cuenta estas historias a Luz de una manera que yo nunca escuché, pasando la antorcha de nuestro linaje femenino a la siguiente generación. A veces, cuando la casa está en silencio y camino por los pasillos que mi abuela una vez caminó, siento su presencia. No de una manera sobrenatural, sino en la forma en que una casa recuerda a las personas que la amaron, en el crujido del piso de madera, en la forma en que la luz se filtra a través de las ventanas en ciertas horas, en los árboles que ella plantó y que ahora me dan sombra. Lo lograste, abuela, susurró a veces. No salvaste a ambas, a mí y a tu hija. No de la manera que esperabas, pero lo hiciste, creo. Con todo mi corazón. Que ella lo sabe. Esta historia no tiene un final feliz perfecto porque las historias reales nunca lo tienen. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos en que miro a mi madre y siento la punzada de todo lo perdido. Todavía hay noches en que me pregunto qué habría sido diferente si ella hubiera tomado decisiones diferentes. Pero también hay esto, risas en el jardín, cenas compartidas, el sonido de mi hija llamando Nana y la forma en que el rostro de mi madre se ilumina, el negocio que construimos juntas, la hacienda que restauramos entre ambas, los pequeños momentos de conexión que se acumulan lentamente en algo que se parece a la sanación. No puedo cambiar que mi madre me abandonó cuando tenía 8 años. No puedo recuperar esos 17 años perdidos. No puedo deshacer el dolor de crecer sintiéndome no amada. Pero puedo elegir qué hacer con el presente que tengo. Puedo elegir construir una vida hermosa de las ruinas del pasado. Puedo elegir enseñarle a mi hija que la gente es complicada, que el amor es complicado, pero que vale la pena intentarlo de todas formas. Y puedo elegir creer lo que mi abuela claramente creía, que ninguna historia está terminada hasta que esté terminada, que siempre hay espacio para un nuevo capítulo. Incluso cuando parece que el libro debería haberse cerrado hace mucho tiempo. Esta es mi historia. No es perfecta, no es simple, pero es mía. Y la he reclamado de la misma manera que reclamé esta hacienda, con determinación, con compasión y con la creencia inquebrantable de que merecemos escribir nuestros propios finales. Mi nombre es Valentine. Fui abandonada, pero no fui destruida. Fui herida, pero no estoy rota. Perdí años, pero encontré propósito. Y aunque nunca tuve la familia perfecta que soñé cuando era niña, he construido algo tal vez más valioso, una familia elegida, imperfecta, honesta y absolutamente real. Y eso, al final, es suficiente. Es más que suficiente.